Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Y vamos a hablar sobre todo del mercado de pases. Es cierto que la pretemporada ya comenzó. Es cierto que el plantel de River estaría ya volando o por volar a España. Hoy sábado 20 de junio es cuando emprenden vuelo hacia el viejo continente para realizar la parte más fuerte de la pretemporada, pero en definitiva el periodo de transferencias, este tiempo para incorporar jugadores, es lo que hoy por hoy tiene no solamente a los dirigentes y al entrenador, al Chacho Coudet del Vilo, sino también al hincha de River, que hasta ahora no estaría del todo conforme con los jugadores que llegaron y con los que en general se mencionan por llegar, no porque sean malos, sino porque se está priorizando reforzar el equipo en algunas posiciones y se están dejando de lado otras. Es cierto que todavía queda un tiempo prolongado para reforzarse, pero River tiene que traer como mínimo 6-7 refuerzos. El simpatizante del Millonario está de acuerdo con las salidas que ya se anunciaron y se hicieron, pero faltan esos refuerzos de jerarquía para ser altamente competitivos de cara a la segunda mitad del año. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando por aquellos jugadores por los que River envió ya ofertas formales. El más grande acaba de enviar la segunda propuesta al Betis de España después de que el equipo europeo rechazara el primer ofrecimiento. Nelson de Osa, este mediocampista colombiano, es hoy por hoy el principal objetivo de la dirigencia porque parecería ser el futbolista por el que están negociando de manera más activa. La primera propuesta había sido de 5 millones de euros por el 50% del pase, rechazaron ese ofrecimiento. Ahora la segunda es 7 millones de euros por el 60% de la ficha. Lo que se sabe desde el fútbol español es que Betis está dispuesto a transferirlo inclusive por menos dinero del que en su momento invirtieron, porque a mediados del año pasado el conjunto bético lo incorporó proveniente de Rayados de Monterrey de México a cambio de una cifra cercana a los 12 millones y medio de euros. ¿Qué es lo que pretende hoy el elenco andaluz? 10 millones de euros por el 90% de la ficha. Eso es lo que quiere el equipo europeo para desprenderse de Nelson de Osa. River obviamente está intentando poder incorporar al jugador por la menor cantidad de dinero posible, pero teniendo en cuenta que las diferencias no son tan grandes en ese sentido, porque si bien es cierto que para el fútbol argentino tener que poner 3 millones de euros más por un jugador puede ser algo verdaderamente costoso, la realidad es que el Betis no tiene ningún problema en esperar un tiempito más a ver si River puede estirarse finalmente al número que ellos pretenden, y tampoco necesitan dinero de manera urgente como para aceptar cualquier ofrecimiento. Ya de por sí el hecho de que hayan disminuido sus pretensiones en relación a querer recuperar lo invertido, porque aceptan 2 millones y medio de euros menos de lo que en su momento habían puesto para comprar al futbolista, hace que River no tenga otra alternativa seguro que poner ese monto. Salvo que suceda algo muy especial durante el transcurso de este fin de semana o en las primeras horas de la semana que viene, está todo dado como para que la única manera en la cual De Osa pueda ser jugador de River es si el Millonario finalmente se estira y pone esos 10 millones de euros que pretende el equipo español. ¿Puede suceder? Y la realidad es que sí, no debería ser quizás tan exigente para River en cuanto a lo económico poner ese monto. No creo que eso haga que algún que otro jugador que también estará buscando River no pueda venir porque el Millonario ponga 3 millones de euros más en contratar a este jugador colombiano. Pero no hay que dejar de lado que obviamente River está negociando y, como ya ha mencionado en cada oportunidad de Stefano Di Carlo, se buscará tratar de comprar jugadores que quizás no son los principales puestos a reforzar en cuanto a inversión, porque se sabía que River iba a gastar mucho dinero sí en los delanteros, pero quizás no tenía pensado gastar tanto en los mediocampistas. Entonces se está buscando tratar de comprar a estos jugadores por el menor dinero posible, pero todo parecería indicar que Betis no se va a mover de esos 10 millones de euros por el 90% del pase. Y River envió ya una propuesta formal también a Argentinos Juniors por Federico Fattori. Quizás esta sea un poco más cuestionable teniendo en cuenta la edad del jugador. Fattori es un buen futbolista, pero ya tiene 33 años,
próximo a cumplir 34. Es cierto que el número enviado hacia argentinos no fue tan elevado, fue $2,5 millones por el 100% del pase, y en principio River no se movería de esa cifra. El bicho en un principio lo que había dejado trascender en los medios es que transferiría a Fattori por una cifra cercana a los $4 millones, es decir, por casi el doble de lo que River estaría ofreciendo. La relación entre ambas dirigencias es buena y en principio al jugador le encantaría dar ese salto de calidad, porque en definitiva a sus 33 años no a todos los viene a buscar un equipo como River, y más allá de que es muy querido en Argentinos Juniors, estamos hablando de una oferta que por un jugador de 33 años no parecería ser del todo mala. Acá todo va a depender de que si Argentinos acepta finalmente estos números y si De Fattori puede, junto con su agente deportivo, ejercer la presión necesaria como para que se haga el pase, porque a diferencia de lo de Osa entre River y Betis, donde sí parecería que el más grande va a tener que estirarse, acá no veo alternativas como para que el millonario se estire a esos $4 millones. Esta fue la primera y máxima oferta en cuanto a números que podría llegar a ser el más grande para intentar incorporar a Federico Fattori. Obviamente que quizás no sea el jugador adecuado para el hincha a la hora de incorporar un futbolista en ese sector, pero para la dirigencia es una alternativa más que válida en lo que respecta a volantes defensivos, que quizás no esté mal en ese sentido. El principal inconveniente radica en que River está cerrando jugadores de mitad de cancha para abajo y no está cerrando ningún delantero, teniendo en cuenta que en la lista de la pretemporada que salió hace un par de días de aquellos que viajaron hacia Europa, solamente están Colidio, Freitas y Driussi, sabiendo que Colidio por una buena oferta podría llegar a irse. Faltan delanteros, faltan jugadores ofensivos, y por eso da la sensación de que la dirigencia se está enfocando demasiado en aquellos futbolistas que no está mal, quizás que lleguen a River, pero que no deberían ser prioridad. Por lo pronto está a la espera la dirigencia de que durante los primeros días de la próxima semana Argentinos Juniors acepte estos $2,5 millones por Fattori para que el volante defensivo de 33 años se convierta también en nuevo fichaje del elenco de Núñez. Y otro futbolista por el cual River consultó en estas últimas horas, pero prácticamente es imposible contratarlo por una cuestión de que el propio jugador decidiría seguir un año más en Europa, y es un futbolista que es defensor, o sea, entra exactamente en la misma línea de los dos jugadores anteriores. Parecería que la dirigencia y el director deportivo no andan buscando delanteros de manera tan urgente cuando deberían ser las primeras posiciones a reforzar, pero bueno. Valentín Gómez es el jugador en cuestión, un defensor que ya todos conocemos, no solamente porque acá la rompió toda en Vélez, sino porque estuvo muy cerca de ser jugador de River por allá a mediados del 2024, cuando Vélez estuvo a punto de vendérselo al Citigroup y después posteriormente el Citigroup se lo iba a prestar a River por 2 temporadas, y en ese lapso de tiempo el millonario iba a poder comprarle el pase al futbolista en cuestión. Sin embargo, terminó saliendo todo mal por una revisión médica. Eso hizo que el jugador también después no pudiera irse a jugar al Cruzeiro de Brasil. Finalmente fue justamente el Betis de España, equipo con el que hoy River está negociando por Nelson de Osa, quien terminó adquiriéndolo. No hubo nunca, por lo menos hasta el momento, ninguna oferta, y no la va a haber, creo yo, desde el equipo argentino hacia el conjunto español puntualmente por Valentín Gómez. Por De Osa, como ya mencioné, seguirán negociando, pero por Valentín Gómez no habría ninguna oferta, porque más allá de que fue el propio Chacho Coudet, acá no fue ni la dirigencia ni el director deportivo, sino el propio entrenador quien se habría comunicado directamente con el zaguero para preguntarle si tenía ganas de ponerse la camiseta de River. En principio, Valentín Gómez habría agradecido el llamado, porque es un jugador que en algún momento va a tener ganas de ponerse el manto sagrado, pero que durante la próxima temporada le gustaría seguir jugando al menos un año más en el fútbol europeo. Durante la temporada 2025-2026 tuvo un rendimiento más que aceptable, no fue titular indiscutible, pero pudo sumar más minutos, y espera que en la siguiente temporada en el viejo continente pueda finalmente tener esa continuidad que lo lleve a jugar inclusive en un equipo más grande de Europa, pasar del Betis a un gigante europeo. Si lo consigue, obviamente que su llegada a River se dará para bastante más adelante. Si no, me imagino que el millonario volverá a ir a buscarlo a mediados del año que viene. Recordemos que Otamendi, que llegó para reforzar ese sector, jugaría hasta finales del 2027, porque después se retiraría del fútbol. Y el primer futbolista que en principio recibiría una oferta para irse de River en estas horas es Giuliano Galoppo.
un jugador que podría haberse ido del más grande en diciembre si es que el Millonarios no hubiera llegado a ese acuerdo de intercambio / trueque con el São Paulo de Brasil para terminar de adquirirlo. Recordemos que Galopo estaba a préstamo en el conjunto de Núñez hasta el 31 de diciembre del 2025, pero se llegó a un acuerdo con el São Paulo, que era el dueño de su ficha, a cambio de que River le daba al equipo de Brasil, sin necesidad de que el conjunto paulista ponga dinero por el chileno Gonzalo Tapia y por el lateral izquierdo Enzo Díaz, al mismo tiempo de que River no tenía que poner dinero para contratar a Galopo. De esa manera se hizo un trueque y River pudo adquirir al jugador sin tener que poner ni un solo dólar. Es decir, que en definitiva cualquier número que logre sacarse por Galopo va a terminar siendo ganancia. Más allá de que eso significa que River no obtuvo ganancia ni por Tapia ni por Enzo Díaz, a quienes podría haber vendido quizás entre los dos por 3 o 4 millones de dólares. Ahora ese monto es el que debería sacar por Galopo. Obviamente que son números en los que no sabemos puntualmente si va a llegar en una probable transferencia, pero el Atlanta United de los Estados Unidos estaría dispuesto finalmente a hacer una oferta formal por el jugador que tiene contrato con el Millonario hasta el 31 de diciembre del 2028 y forma parte de la lista de prescindibles y es uno de los más resistidos por el hincha. Lo que quiere hacer el elenco de Núñez en esta oportunidad es que no suceda lo mismo en caso de que finalmente se vaya al Atlanta United que pasó con Galarza Fonda, futbolista a quien también mandaron a préstamo al conjunto estadounidense, pero luego de los 6 meses de cesión no terminó siendo adquirido por el conjunto de la MLS porque lo que estaba escrito en el contrato de transferencia es que había una obligación de compra por 3 millones de dólares si es que el futbolista cumplía con una cierta cantidad de partidos jugados. Como no se alcanzó ese objetivo, Galarza Fonda regresó a River y ahora nuevamente hay que venderlo. Lo que quieren hacer desde el lado de River es que esa obligación de compra sea o menor en cuanto a la cantidad de partidos para que pueda ser cumplida, o en definitiva que no sea una transferencia a préstamo, que Galopo sea vendido de manera definitiva al equipo de la Major League Soccer. Y para terminar todo lo que tiene que ver con el mercado de pases, Pablo Longoria sumó a una nueva persona a trabajar con él. Como sabemos, el director deportivo se sumó hace poco al frente de lo que van a ser las negociaciones en el plantel de River, tanto de aquellos jugadores que se van a ir como de aquellos que van a llegar. Y ahora llegó una nueva persona que la mayoría obviamente no lo conoce. Estamos hablando de Domingo Catoira, español que trabajó con Longoria en su momento en el fútbol europeo y se sumó al Millonario. Longoria ya está a manos a la obra desde hace varias semanas, empezó a tomar decisiones. De hecho, la razón por la cual hay tantos prescindibles es exclusivamente de él, porque si bien la dirigencia iba a dar también una enorme cantidad de borrados, una cosa era hacerlos todos juntos, como terminó pasando, 14 jugadores fuera del club de una, y otra cosa distinta es hacerlo de manera paulatina. Sin embargo, desde el lado del director deportivo, entendieron que este es un momento adecuado como para que todos aquellos jugadores que no estuvieron a la altura del club se vayan en este momento. Domingo Catoira es español, tiene 53 años, fue defensor central en su momento en su carrera como futbolista que terminó en 2007. Nació en Francia, pero vive desde chico en la Comunidad de Galicia, en España, y aunque desempeñó su trayectoria como jugador en el ascenso español, tiene una amplia experiencia en primera división como director deportivo o como ayudante de distintas direcciones deportivas. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuál va a ser la función de Domingo Catoira? Formará parte de la estructura de trabajo de Longoria y se encargará sobre todo del área de scouting y la búsqueda de talentos jóvenes. El director deportivo de River lo conoce porque trabajaron juntos en Valencia, siendo en ese entonces Longoria el director deportivo y Catoira el secretario técnico. Veremos si esto termina funcionando. En lo que respecta al trabajo, son dos personas que claramente van a estar todo el día o todo el tiempo que puedan trabajando a favor de River. El inconveniente pasa por el hecho de que estén acostumbrados a trabajar en un equipo sudamericano, porque estuvieron todo este tiempo durante sus carreras como directivos haciéndolo en conjuntos europeos. Y trabajar en un equipo europeo es muy distinto que hacerlo en un conjunto sudamericano. Así que habrá que aguardar a ver cómo se desenvuelve todo este trabajo, porque River tiene que tener resultados inmediatos, tanto en lo que respecta a compra y venta de jugadores, como también en el segundo semestre en cuanto a lo deportivo.
Y ahora, fuera de lo que tiene que ver el mercado de pases, pero sí refiriéndonos a la pretemporada, ya estaría totalmente arreglado uno de los 3 amistosos que disputaría el Millonario en esta preparación, y sería nada más y nada menos que contra un gigante del fútbol sudamericano. El Millonario se medirá nada más y nada menos que al Flamengo de Brasil, amistoso que se disputará en tierras portuguesas en principio, es decir, que por un día durante la pretemporada, mientras el conjunto dirigido por Coudet esté haciendo la preparación y realizando todos los ejercicios en Alicante, en España, se irán por un día a Portugal, país limítrofe, para disputar este encuentro amistoso frente a un equipo que es considerado candidato a quedarse con la Copa Libertadores. Será una buena medida para River para saber dónde está parado de cara al segundo semestre. Es cierto que tanto el Millonario como el Mengao tienen jugadores en el Mundial, es decir, no van a contar con sus plantillas totalmente completas, pero por lo pronto es un amistoso muy interesante. En principio, todavía sin confirmar a 100%, pero estaría todo dado como para que el duelo se juegue el viernes 3 de julio a las 15:30 horas, horario de la Argentina, en el estadio Algarve de Portugal. Por el momento es la única información que dieron a conocer desde los clubes y no hay novedades acerca de la venta de entradas para los hinchas que puedan acercarse a la sede. La delegación de River, como ya dije, ya se subió al avión para ir hacia España. Estarán hasta el 5 de julio en el Finca Resort en la ciudad de Alicante, y es muy probable que no solamente se juegue un amistoso con Flamengo, sino que también se disputen otros compromisos. Lo que no se sabe puntualmente es si todos esos partidos van a ser mientras River esté durante la pretemporada en España, teniendo en cuenta que, como dije recién, el plantel regresará el 5 de julio y el primer partido amistoso será el 17 de julio contra Aldo Civi por los 16avos de final de la Copa Argentina. Habrá 12 días entre el final de la pretemporada y el primer duelo oficial, y puede ser que algún amistoso se lleve a cabo acá, ya en nuestro país, una vez el plantel de regrese, y no en el continente europeo. En caso de que se disputen más partidos en Europa, los otros 2 rivales que aparecen como principales candidatos para verse las caras con el elenco de Núñez son el América de México, quien también realizará su pretemporada en Europa, y el Elche de España. Y por último, la reserva durante la semana pasada triunfó en el último partido de la fase regular de la Copa Proyección 1-0 en condición de visitante frente a Banfield, por lo que se clasificó segundo en su zona, solamente por detrás de Vélez, que hizo una campaña excepcional. El equipo de Liniers terminó con 44 puntos, River segundo con 31, Racing y Atlético Tucumán fueron los 2 clasificados del grupo A, ambos con 30 unidades. Mientras que en el grupo B los 4 clasificados fueron Boca e Independiente con 36 puntos, Lanús con 35 y Newell's con 34 unidades. Esto quiere decir que River ya conoce a su rival en la siguiente instancia. El segundo del grupo A, que fue el Millonario, se verá las caras contra el tercero del grupo B, que terminó siendo Lanús. El Millonario y el Granate se enfrentarán todavía con fecha a confirmar, seguramente será durante esta semana o a más tardar el fin de semana que viene, por los cuartos de final de la Copa Proyección. El duelo se jugará en el River Camp, teniendo en cuenta que como el Millonario salió segundo, tiene la localía asegurada. En caso de ganar y avanzar a las semifinales, podríamos tener superclásico, porque el vencedor del duelo entre River y Lanús estará viendo las caras contra el ganador del partido entre Boca y Atlético Tucumán. Del otro lado de la llave, Vélez se enfrentará a Newell's e Independiente se verá las caras con Racing en el Clásico de Avellaneda. En caso de que River avance a semifinales, si hay superclásico, el más grande tendrá que jugarlo en condición de visitante, porque como Boca salió primero en su grupo, tiene la localía asegurada. Si River tiene que jugar en semifinales con Atlético Tucumán, el duelo de semifinales será en el River Camp. Mientras tanto, si se logra llegar a la final de esta Copa Proyección, cualquiera sean los 2 equipos que logren alcanzar ese importante partido, será en terreno neutral. Lo que hay que tener en cuenta también es que hay algunos juveniles que están hoy por hoy formando parte del plantel de la reserva, que van a formar parte del plantel de primera. Sin embargo, con el objetivo de que puedan terminar esta temporada en la tercera división, a ver si logran el título, Coudet decidió por ahora no llevarlos a la pretemporada en España, pero cuando el plantel regrese de Europa, durante esos días, como mencioné recién que hay del 5 al 17 de julio,
antes del primer partido oficial, es muy probable que alguno de los chicos suba a primera ya para formar parte del plantel de la máxima categoría. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, segunda oferta de River por el colombiano Nelson de Osa, Betis rechazó la primera y seguramente también rechace la segunda, teniendo en cuenta que el equipo español está bastante centrado en únicamente transferirlo por una suma cercana a los 10 millones de euros por el 90% del pase. Primer propuesta de River por Fattori, el más grande, le ofertó a Argentino Junior 2,5 millones de dólares por la totalidad del pase del volante central. Todavía, al menos en el momento en el cual estoy haciendo este video, no hubo oferta formal. Coudet llamó a Valentín Gómez para preguntarle si tenía el deseo de ponerse la camiseta de River. El central agradeció, pero quiere seguir al menos una temporada más en el fútbol europeo. Atlanta United de los Estados Unidos quiere contar con Galopo. River espera una oferta formal para negociar la salida de un mediocampista que no rindió absolutamente para nada. Domingo Catoira se suma al equipo de trabajo de Pablo Longoria, el nuevo director deportivo del Millonario. El club de Núñez se enfrentará al Flamengo en un amistoso en Portugal el viernes 3 de julio y la reserva de River enfrentará a Lanús en los cuartos de final de la Copa Proyección. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.